¿qué tal amigos de Semanario N22? Somos Irma y Huemansin y estamos excepcionalmente contentos porque en esta ocasión los saludamos desde un lugar que no es la Ciudad de México, en un museo maravilloso. Así es, Huemansin, amigos. Estamos en el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos en la ciudad de Puebla, porque vamos a hablar de estas máquinas maravillosas en las que se recorría el país hace algunos años. Bueno, todavía, ¿verdad, Huemansin? Todavía un poco, pero todavía. Bueno, este tema de por sí ya es fascinante, pero ya que estamos en Puebla, queremos compartir con ustedes algunas historias que hemos encontrado en sus barrios. Y también vamos a hablar de gastronomía, el maridaje entre la comida poblana, que de por sí es deliciosa, y la cerveza artesanal. ¿Cómo la ven? Bueno, esto está fascinante, la invitación para que se queden con nosotros, también vengan acá a Puebla, pero por lo pronto nosotros... ¡Comenzamos! Casi desde que las ciudades nacieron, estas se conformaron en barrios diferentes y estos barrios tenían sus oficios. En el caso de esta ciudad, Puebla, en donde hoy tenemos Semanario N22, hay barrios que se pueden reconocer todavía, como por ejemplo el barrio de los artistas. Pero nosotros queremos llevarlos al barrio de la Luz. Es el lugar en donde desde tiempos de la fundación de Puebla han estado los alfareros y que es muy reconocida esta artesanía local. Lo que queremos compartir con ustedes es una familia que todavía se dedica a eso, que tiene muchas obras, pero entre sus especialidades están estas grandes ollas orejonas de barro. Es un lugar donde durante siglos se ha practicado la alfarería y que hoy en día es la última casa que queda donde efectivamente se encuentran alfareros trabajando. Bueno, es un taller de alfarería en barro vidriado. Pues la especialidad son las cazuelas para el mole y sahumadores y candeleros que se ocupan el día 2 de noviembre para Día de Muertos. Bueno, yo soy la quinta generación de alfareros del barrio de la Luz. Mis papás, mis abuelos, mis tatarabuelos fueron alfareros. La matriz es una familia, la familia López, que viene desde 6, 7 generaciones a hoy en día. Lo seguimos haciendo como nos enseñaron nuestros papás, ¿no? Entonces ahorita los hijos pues se han ido, va evolucionando, ¿no? Cada quien le va poniendo un poquito de su carácter, de su esencia, ¿no? Aquí cada quien conoce sus cazuelas, ¿no? Podemos ver una cazuela y yo puedo decir esta es de Arturo. Y otro puede ver otra cazuela y puede decir esta es de Genaro o de Carlos. Entonces todos sabemos lo mismo, pero cada quien le pone un toque especial a su cazuela, a su trabajo. La gente que sabe de cazuelas lo puede diferenciar de otras comunidades alfareras. Con el simple hecho de ver el brillo dice esta es poblana. Usted sabe, fue un temblor muy fuerte y que pues estas casas ya son casas antiguas, ¿no? Y efectivamente nos dio en toda la torre porque pues, como unos 6 cuartos se vinieron abajo. Estos todavía están medio queriéndose caer. El horno se fue abajo también. Pero pues ahora sí que falta apoyo del gobierno para que pues sigamos con esta tradición, ¿no? Ya que es el último de los hornos después de existir unos 25 hornos. Lo que necesitamos que sea un corredor artesanal. Pues ya lo vimos, ahorita vino a parar el Toribús turísticos de Puebla. Estaban entrando y tan solo en medio año entraron más de 40,000 personas. Porque le gusta mucho a la gente ver nuestro trabajo y a nosotros nos gusta mucho que nos vea la gente. Donde la gente podía bajar, entrar a los talleres, involucrarse un poco en el trabajo, enterarse de cómo se hace. Y después, si quiere, pues nos apoya comprando una pieza, ¿no? Sí,
Sí, pues el apoyo sería en que para que continuaran los hijos, ¿no?, con esta tradición. Me siento muy orgulloso porque la verdad ya creo que los alumnos ya superaron al maestro, ¿no? Entonces es un orgullo para mí porque al verlos trabajar y digo, no, pues ya trabajan mejor que yo. Entonces para nosotros es importante conservarla, en primer lugar porque es nuestra fuente de trabajo para nuestros hijos y en segundo lugar para que la gente conozca este oficio tan bonito que es la alfarería. Esto es prácticamente mi vida, lo aprendí de 5 años, 6 años y pues hasta ahorita. Y hoy de grande pues le tengo mucho más cariño. No, pues yo me siento bien satisfecho con el trabajo que me enseñó mi papá, ¿no? Llega el momento en que pues con mi esposa le dice, creo que quieres más a tus cazuelas que a mí porque yo estoy muy al pendiente de mi trabajo, ¿no? Y la verdad a mí mi trabajo me encanta, es mi trabajo y con esto he sacado a mis hijos adelante. Amigos de Semanario N22, hemos elegido este hermoso carro, que es el carro del correo, para hablarles de una iniciativa ciudadana que tiene que ver con justamente la regeneración de espacios y del tejido social, el involucramiento de la comunidad de los barrios. Esto es Regenera Espacio. Este espacio, que les recomendamos no se lo pierdan, cumple 30 años este 2018 y lo que van a encontrar aquí son cerca de 90 unidades rodantes. ¿Qué quiere decir esto? Que hay lo mismo, una máquina de vapor como esta, que nos remonta a los orígenes de la historia del ferrocarril en nuestro país, hasta máquinas de diésel, máquinas eléctricas, lo mismo un coche dormitorio, un coche comedor o el coche de correos, entre otras tantas cosas que nos ayudan a visualizar la historia del ferrocarril en México, que comienza en 1850 cuando se comienza a construir la red, pero que se utiliza hasta 1875 en el primer recorrido, que es Ciudad de México, Veracruz. Bueno, no se lo pierdan, visítenlo. Es momento de conocer las tendencias web de la semana. El primer lunes de mayo se celebra de forma anual la Met Gala, un evento que marca el comienzo de la muestra que el Departamento de Moda del Museo Metropolitano de Nueva York organiza cada año. Esta vez se llama Cuerpos Celestiales, la moda y la imaginación católica. Por ello, en redes se ha hablado sobre la exposición y los vestuarios que utilizaron los asistentes a la gala. Por otra parte, YouTube tiene un nuevo video encabezando el número de reproducciones, con 50 millones de visitas. Se trata de This is America de Childish Gambino. En otros temas, Franz Elder-Walter, precursor del arte performativo, llegó al Museo Jumex para presentar esculturas, pinturas y objetos que reconfiguren la experiencia del espectador. Y la etiqueta que puso la discusión en redes fue Miércoles de Soma, por la charla que dio en Soma, México. Amigos de Semanario N22, ha llegado el momento de hacer un corte, pero no se vayan porque cuando regresemos les vamos a dar un recorrido por este museo, que entre otras cosas tiene un centro de documentación que ganó el reconocimiento Memoria del Mundo de la UNESCO. Regresamos.
Continuamos aquí en Puebla, en el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, y cuando estamos aquí en este coche reconstruido, nos llega cierta nostalgia, pensamos en la memoria y en el olvido. En realidad hay cosas no necesariamente que olvidamos, sino que no sabemos en qué parte de la cabeza quedaron. Y eso piensa uno al estar en estos espacios. La locomotora ha sido fundamental para el desarrollo de nuestro país. Hay ciudades que nacieron como Torreón gracias al paso de la locomotora. Hay palabras que están en nuestra forma de comunicarnos porque llegaron o vinieron con la máquina. De eso se trata cuando hablamos de este tipo de transporte, de un motor de progreso. Y a continuación vamos a compartir para todos ustedes el pasado, el presente y el futuro del tren en nuestro país. Yo soy rielera. El ferrocarril jugó un papel muy importante en la historia económica, política y social de México. Representó la primera apertura al mundo mediante la modernidad industrial. Muchos fueron los intentos de los gobiernos de la primera mitad del siglo XIX para dotar al país de vías férreas al tiempo que mejoraran las comunicaciones, el comercio y se hicieran los viajes menos azarosos. Prácticamente el primer ferrocarril es en 1850 de Veracruz al Molino, y el segundo momento es en 1857 de Buenavista a La Villa, para ya venir configurando lo que sería la primera línea del ferrocarril que iría de Veracruz a la Ciudad de México. Y es hasta 1864, con la llegada de Maximiliano de Habsburgo, cuando prácticamente se empieza otra vez a retomar este proyecto y se establece la concesión a los hermanos Escandón, que son empresarios veracruzanos, para el ferrocarril imperial mexicano. De ahí, bueno, se viene ya se detona prácticamente las otras líneas, y es prácticamente durante el Porfiriato cuando ya se empiezan a configurar las demás líneas. Porfirio Díaz recibe al país con más o menos con 640 kilómetros de vías construidos. El Porfiriato logra construir cerca de 20,000 kilómetros de vías. Y bueno, ya podemos hablar de una configuración de una red ferroviaria muy amplia, con toda una infraestructura realmente muy grande, ¿no? ¿Qué estamos hablando de infraestructura? Estaciones, talleres, puentes, alcantarillas, patios, y con un parque prácticamente de locomoción muy grande por todas estas empresas que habían configurado esta red ferroviaria. No resulta extraño que, al estallar la lucha armada de 1910, el ferrocarril se convirtiera en el arma por excelencia de las diversas facciones. Pues el ferrocarril de alguna manera es el detonador de este desarrollo, pero también se convierte en el arma de guerra para estos grupos rebeldes insurgentes que toman a los ferrocarriles y los hacen pues en instrumento de batalla. Cuando se crea esta red ferroviaria, cambian muchas cosas en este país, ¿no? Se acercan las distancias, los mercados se fortalecen, se crean nuevas microrregiones, digámoslo así, cambia la vida cotidiana, aparece en el espectro social un obrero que es el ferrocarrilero. La cultura del ferrocarril, podemos hablar en el arte, la fotografía. En el cine de la Revolución Mexicana es un ejemplo, ¿no? Vemos la gran película de los 30 de Fernando de Fuente, Vámonos con Pancho Villa, ¿no? Es una epopeya de la Revolución Mexicana, y bueno, se desarrolla toda una cultura a partir de este medio de transporte. El tren no solo se presenta en la nostalgia de quienes lo ocuparon, sino como una solución en la movilidad de las grandes urbes. Este medio de transporte es futuro, o sea, se está pensando nuevamente en restablecer el servicio de pasajeros. ¿Por qué? Porque es el único medio de transporte que va a lograr, por ejemplo, resolver la problemática de esta concentración en grandes poblaciones, por ejemplo, el caso más cercano es de la Ciudad de México. Yo les pregunto, en México, ¿qué harían sin el metro? Que es un tren. Eso se volvería una locura, ¿no? Bueno, ahí está la respuesta, ¿no? El tren sigue siendo futuro.
Amigos de Semanario N22, al caminar por este pasillo del Carro Especial Sonora, me viene a la mente cuántas personas habrán caminado antes que yo por este mismo alfombrado, cuántos habrán comido en esta vajilla. Finalmente, todos estos detalles, los recuerdos, la memoria, nos construyen como lo que somos ahora mismo. Vamos a ver la siguiente información acerca del Centro de Documentación de este Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos. Aquí es el Centro de Documentación e Investigación Ferroviarias y en gran medida nuestra labor es preservar los acervos de lo que correspondió al ferrocarril en nuestro país, fundamentalmente lo que era la empresa pública Ferrocarriles Nacionales de México. El CEDIP se clasifica por el acervo de la biblioteca especializada, que ahí tenemos cerca de 47,000 impresos, la planoteca con más de 200,000 planos, la fototeca con 89,000 imágenes y el archivo histórico con cerca de 4 kilómetros de archivo. En el 2016, cuando el CEDIP logra obtener el registro Memoria del Mundo UNESCO en su capítulo México, pues fue un logro muy importante, sobre todo para todo el trabajo que se venía haciendo en materia de patrimonio industrial y en particular del rescate y preservación del patrimonio cultural ferrocarrilero. Creo que eso fue un aspecto muy importante de mostrar que la memoria colectiva y la parte documental pues también tenía que ver con las cuestiones industriales y que en eso pues el ferrocarril jugó un papel muy importante en nuestro país. Bueno, hay muchísimas rarezas, ¿no? El acervo es muy amplio, es muy interesante. En el caso, por ejemplo, de la biblioteca especializada, es de gran relevancia la colección que se tiene de la revista Ferronales. Y bueno, en esa revista uno se puede encontrar desde la publicidad de la época, uno puede encontrar ahí secciones que tienen que ver con recetas de lo que significaba la gastronomía ferroviaria. Uno puede también ahí conocer los artistas de esa época, además de tener referentes incluso de cuál era las actividades de ocio a las que se dedicaban los ferrocarrileros, ¿no? En la fototeca también ahí puede uno conocer cuál era la vida cotidiana de los talleres, ¿no? Entonces eso resulta ser interesante, cómo se hacía el trabajo cotidiano en los talleres ferroviarios y que tenía que ver también con la propia vida de las estaciones, ¿no? Hay una nostalgia aún muy grande. Nosotros aquí en el archivo histórico tenemos un proyecto de archivo de la palabra. Por ejemplo, el año pasado fuimos a Monterrey, hicimos el levantamiento de las entrevistas con exferrocarrileros y cuando un ferrocarrilero me daba su testimonio de lo que significó la despedida de la locomotora de vapor en Monterrey, o sea, digamos que para él fue como soltar las lágrimas, ¿no? Sí hay como un vínculo muy grande aún con la gente, ¿no? En cuanto al ferrocarril y que por supuesto que en materia de la memoria y del patrimonio inmaterial y las cuestiones ya de la subjetividad, el tema del ferrocarril es un tema apasionante y cuando te subes ya no te bajas, ¿no? Cuando te subes en este tren, cuando abordas este viaje ya no hay vuelta, ¿no? Al tren le debemos muchas cosas en la música, por ejemplo, el rock and roll. Eso lo cuenta Little Richard. La forma que él tocaba el piano tenía que ver con el ritmo de la locomotora. Hay un blues maravilloso que canta Elvis Presley, después los Doors, y una versión espléndida con The Cream y la armónica. Pero tenemos el cruce de vías, en donde Robert Johnson le vende el alma al diablo. Bueno, también en México tenemos el trenecito como un son de tierra lacustre en Michoacán, en donde el violín lleva las formas del tren. Si eso es lo intangible, vamos ahora con lo que sí podemos medir y tocar, como esta máquina de vapor que está atrás de mí, que es la estrella de un concierto musical. En nuestra sección Una Mirada hablaremos de ella como una pieza de arte. Bueno, estamos en los patios del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos.
y estamos viendo una locomotora marca Porter, la ODM2. Es fabricada en 1942 y es una de las joyas aquí de nuestro museo. Pues es una locomotora de vapor, es una tecnología histórica. Para que funcione bajo su propia fuerza, sí es un proceso muy complicado. Tiene la caldera de alta presión de vapor. Entonces, para estos eventos que hacemos nosotros, no la hacemos funcionar con su presión normal de trabajo, por los riesgos que eso implica. Sin embargo, toda la parte de movimiento es la tecnología original, histórica, que se puede apreciar cuando se mueve la locomotora. Esta máquina en México funcionaba en un ferrocarril que se llamaba Ferrocarril Occidental de México, de Navolato a Culiacán, y transportaba básicamente caña. Y funcionó hasta los años 60 todavía, bajo su propia fuerza. Sí, esa es la caja de humos, por así decirlo. La caldera es todo el cuerpo cilíndrico en la parte de atrás. Y estos son los pistones de fuerza. Por ahí se transmiten por las flechas a las ruedas motrices. Ver la pieza en movimiento es algo que que uno no olvida. Cuando se hicieron unas pruebas de vapor hace algunos años, no exagero, la gente lloraba cuando la veía pasar en los recorridos de prueba. Y aún así es muy emocionante cuando hacemos aquí el movimiento. No es la locomotora más antigua que tenemos de vapor, pero sí creo que es la más vistosa, la que más luce. Es muy importante por muchas razones, pero una de las principales es que es la que participa en el concierto Sinfonía Vapor que hacemos cada año. Entra en movimiento en partes del concierto, entonces eso es un atractivo muy interesante de esta pieza. De semanario, ¿qué les ha parecido esta locomotora? ¿Verdad que es una pieza bellísima y es solo una de las maravillas que pueden apreciar si se deciden a venir aquí al Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos? Y bueno, vamos a continuar en esta maravillosa ciudad y en nuestro próximo bloque les vamos a hablar de maridaje. Así que regresamos. Continuamos aquí en Semanario N22 en Puebla, en el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos. Y lo que queremos compartir con ustedes ahora son olores y sabores. ¿De qué se trata? La gastronomía poblana es un elemento representativo de la cultura de esta región desde hace siglos. La pregunta es qué se puede hacer con esos ingredientes en el mundo contemporáneo. Los invitamos a la Taberna Cierva Dorada, una taberna para mujeres que lo que busca es una cocina contemporánea en maridaje con cervezas artesanales. Estamos en Cierva Dorada, es un restaurante con barra artesanal de cerveza. Es un restaurante que propone un poco descontextualizar la cerveza, en este caso artesanal, del ambiente festivo y más convertirlo en un tema de consumo y disfrutar el paladar. En este caso decidimos mostrar una entrada que la verdad es una de las favoritas de muchos de nuestros comensales, que son unas empanadas de marlin con chapulines, queso gouda y piña. Va acompañada de una
de una ensalada de col con zanahoria, un poco picosa porque lleva chile cuaresmeño maduro. Proponemos un maridaje con una cerveza estilo Hefeweizen. La cerveza es de un cervecero local de aquí de Cholula. Esta cerveza nos va a ayudar a neutralizar algunos sabores intensos. Además, si nos enchilamos un poco con la ensalada, esta nos va a ayudar a neutralizar el ardor, ¿no? En lugar de incrementarlo con algo más astringente. Estamos en la planta alta de Sierva Dorada. Tenemos la iglesia La Virgen de los Remedios al fondo. Obviamente se alcanza a ver la pirámide. Y de este lado se alcanzan a ver los volcanes, por lo que los atardeceres en esta zona son, la verdad, bastante lindos. Como siguiente propuesta culinaria para este espacio, quisimos presentar un platillo que se llama tacos de la milpa. Integra flor de calabaza, setas, col de Bruselas, ¿no? Habas y chícharos y garbanzos, ¿no? Además de un toque dulce con el plátano macho. El plato se acompaña con una salsa de cilantro con chile cuaresmeño rojo. Para este platillo sugerimos un maridaje con una cerveza también local que lleva el nombre de la región, Cervecería Cholula. Es un estilo Pale Ale, que es una cerveza más astringente con mucho más sabor intenso al lúpulo, ¿no? También nos va a ayudar a potencializar el resto de los elementos herbáceos del platillo. Terminamos la presentación culinaria con uno de nuestros 3 postres. Este es un postre que integra una presentación de diversas formas del maíz, ¿no? En un panqué de elote, helado de maíz, palomitas de maíz en un caramelizado de piloncillo con cerveza stout. Entonces, bueno, es prácticamente una oda al maíz. Lo estamos maridando con una cerveza poco común de estilo y quizás de maridaje, porque es una Belgian IPA. La cerveza belga se caracteriza por este dulzor en sus levaduras, y el IPA le mete unos intensos amargos interesantes, ¿no? Espero hayan disfrutado la oferta gastronómica de la Sierva Dorada y no dejen de visitar Cholula. Aprovechen toda su oferta gastronómica, cultural y de diversión, y si están por aquí, con mucho gusto los recibimos. Bien, amigos, después de este maravilloso recorrido por el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, el semanario llega a su final. Pues sí, ni modo, nosotros nos vamos, pero ustedes pueden aprovechar este mes de mayo, que es el mes de aniversario del Museo Huemansil, porque todos los sábados van a abrir, por ejemplo, el carro Sonora, ese carro tan bonito donde está la vajilla, donde ustedes pueden ver los tipos de camarotes que usaban la gente pudiente, que normalmente no está abierto al público. Tienen que aprovechar, ¿no, Huemansil? Así es, y también encienden la locomotora de diésel para que vean un poco cómo se mueve, cómo funciona. Y a finales de año, este museo cierra actividades con un conciertazo, Irma, que incluye a una banda, a una orquesta y a una solista, que es la locomotora que vimos hace un momento. Imagínense nada más, Sinfonía Vapor con la locomotora como solista. Y bueno, los dejamos con la postal que nuestros compañeros Olin Buendía y Francisco Bram vinieron a grabar aquí cerquita. ¿Dónde? Aquí juntito, maravillosa Cholula. Nos despedimos y nos vemos en una semana.